Mantiene hasta hoy con un conjunto de electores que no tienen representación, y ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado un pronunciamiento al respecto a través de un comunicado de la Relatoría de los Pueblos Indígenas, señalando, manifestando su preocupación ante la ausencia de representación de los pueblos indígenas en virtud de esa suspensión. Pero bueno, esto, para resumirlo, pues, la Sala Constitucional luego liquidó funcionalmente a la Asamblea Nacional. Yo soy ahora consultor jurídico en la Asamblea Nacional. Nosotros, desde esa fecha, nosotros en la Asamblea Nacional no podemos aprobar leyes que sean publicadas en Gaceta Oficial. No podemos llamar a ministros a interpelaciones, a funcionarios cuando hay denuncias de corrupción. Simplemente la Asamblea Nacional fue liquidada como órgano de control y como órgano de representación y de legislación a través de sentencias de la Sala Constitucional, de manera que de las 15 leyes que se sancionaron en la Asamblea Nacional, no sé si en México es igual, pero digamos la sanción es la decisión que toma el Parlamento o Congreso, y luego la promulgación es la decisión del presidente. En nuestro caso, sancionamos 15 leyes, pero nuestra Constitución prevé un mecanismo que antes se había usado muy poco, que es un control previo de constitucionalidad. En virtud de ese control previo, el presidente puede, antes de promulgar la ley, enviarla a la Sala Constitucional para que esta sala se pronuncie sobre su constitucionalidad. Todas las veces que el presidente ha enviado las leyes a la Sala Constitucional han sido declaradas inconstitucionales, y de esas 15 leyes, solamente una se ha podido promulgar, que es una ley relativa a la intersección de comunicaciones de Internet y comunicaciones telefónicas en las cárceles. Esa ley se pudo aprobar porque la Fiscal General de la República, ya como anticipando un poquito lo que luego pasaría, aunque en aquella época todavía ya estaba dentro del chavismo, la Fiscal General de la República estuvo de acuerdo con esa ley. Y el propio oficialismo al final estuvo de acuerdo. Era un tema que al final no afectaba políticas, digamos, económicas a gran escala. Era un tema que se circunscribía a ciertas medidas de seguridad en las cárceles. Bueno, entonces, liquidada funcionalmente la Asamblea Nacional, además porque estas inconstitucionalidades se han declarado sobre todo con criterios políticos. Porque claro, si la Asamblea se excede, es normal que exista un control de constitucionalidad. Pero el problema es que cuando usted lee las sentencias, son sentencias con criterios esencialmente políticos. No tengo tiempo de detenerme en esto, pero eso lo podemos luego conversar. Y simultáneamente a esto, a esa liquidación de la Asamblea Nacional, la oposición venía impulsando un referendo revocatorio. Nos llevó aproximadamente unos 7 meses lograr que se fijaran las jornadas para recolectar el 20% de manifestaciones de voluntad de los electores favorables al referendo revocatorio, porque esa fue la vía que al final impulsó la oposición, que está en nuestra Constitución, que Chávez se sometió al referendo revocatorio en el 2004, en esa oportunidad, y ganó el referendo. En esta ocasión, pues la oposición apostó también por esa vía del referendo revocatorio, pero un reglamento, no la Constitución ni una ley, un reglamento del Consejo Nacional Electoral había establecido un requisito de un 1% previo al 20%. Eso no está en la Constitución, pero no importa, la oposición se sometió a eso, y con gran esfuerzo, después de recoger más o menos 1.600.000 firmas que fueron reconocidas por el Consejo Nacional Electoral como válidas, y después de haber validado más del 1%, porque fueron 2 fases separadas, cuando ya tocaba ir a la recolección del 20%, de manera casi simultánea, 5 tribunales penales suspendieron la recolección del 20%, jueces que son incompetentes, porque de acuerdo a nuestra legislación y a nuestra Constitución, solo los tribunales electorales, sobre todo la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, era la que podía dictar una medida de suspensión. Una sala que hasta ese momento había sido totalmente leal al gobierno y que se había prestado para aquello que les conté, que resta totalmente confiabilidad a la Administración de Justicia, de la ventanilla que se abre solamente para decidir una causa y de inmediato, ¿no? Recibir el recurso y decidir esa causa de inmediato. Esa misma sala, pues, hubiera podido ser requerida por algún interesado, pero no fue así. Parece que el asunto fue como tan burdo que simplemente se dio una orden de que jueces penales, de manera prácticamente en la misma tarde, tomaron la decisión de suspender el 20% con el argumento de que en la fase inicial, cuando se habían recogido las firmas, que se recogió 2 millones de firmas, algunas personas que habían firmado pues no estaban en la lista de electores. Eran personas, por ejemplo, fallecidas, o eran menores de edad, o eran reclusos.
¿Qué pasó ahí? No lo sabemos. Pero lo cierto es que no importa a los efectos que estamos discutiendo. ¿Por qué? Porque todas esas firmas fueron desechadas. Ninguna de esas firmas contó para el 1%, no sé si me explico. O sea, vino un proceso de filtro. Todo eso fue filtrado. De manera que cuando el CNE dice, sí, la oposición tiene un 1%, todas esas firmas estaban validadas por el CNE. Y los procesos penales se abrieron supuestamente por una fase anterior, que ya no tenía trascendencia para el momento en que se encontraba el referendo revocatorio. Tan es cierto que esas fueron decisiones arbitrarias que simplemente se dictaron medidas cautelares y esas causas quedaron todas paralizadas desde ese momento. O sea, no eran causas auténticas que perseguían un delito, una conducta, sino que eso quedó ahí. El Ministerio Público no denunció. Tuvieron que ir por la vía de querella particular, porque el Ministerio Público no se iba a prestar a eso y no se prestó a eso. O sea, ya ahí comenzaron fisuras con la Fiscal General de la República, como las que vemos que han llegado pues, a su máxima expresión recientemente. Y tampoco, así como bloquearon el referendo revocatorio, con gran cinismo decían en aquel momento, no, el referendo revocatorio no está suspendido, por favor. Perdón, el referendo revocatorio no está eliminado, decían. El referendo revocatorio no está excluido. Simplemente se ha suspendido. Claro, pero se ha suspendido indefinidamente. Ya vamos para 8 meses. Y no hay ninguna intención de adelantar esas causas. Están paralizadas con la medida cautelar dictada. Pero además, en el 2016 había que realizar elecciones de gobernadores de nuestros estados, porque somos también Estado federal. No las realizaron, y tampoco en el 2017, cuando la presión de la gente era muy grande para que se hiciera esa elección regional. Y luego la oposición terminó incluyendo también una exigencia adicional. Y dijo, no solamente queremos las elecciones pendientes, que son la de gobernadores, y en el 2017 toca la de alcaldes, sino que también pedimos elección presidencial adelantada. Pero esta última petición estaba en un nivel de exigencia diferente. ¿Por qué? Porque aquellos eran procesos pendientes, de acuerdo con la Constitución. Lo otro era una exigencia en el marco de una eventual negociación política, que no se dio de manera exitosa. Bueno, entonces el Consejo Nacional Electoral desapareció de la escena y reapareció cuando el presidente Maduro se presenta convocando la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿para qué Maduro convoca la Constituyente? Para no hacer elecciones. Está clarísimo, porque todos los estudios de opinión indican que si se hicieran ahora elecciones regionales, pues el madurismo, como decimos también en estos momentos en Venezuela, no tanto el chavismo, el madurismo sería barrido electoralmente. Y no estaban dispuestos a eso. Como no estaban dispuestos a eso, ¿qué fue lo que hicieron? Pues acudieron a un mecanismo de ofensiva. Vamos a la ofensiva. Vamos a la ofensiva a través de una agresión institucional. ¿Por qué una agresión institucional? Porque de acuerdo con nuestra Constitución, para que pueda ejercerse el poder constituyente debe hacerse un referendo. Nuestra Constitución regula expresamente el poder constituyente, no solamente los procedimientos de enmienda o reforma, que los hace el Congreso o Asamblea Nacional, sino que también tenemos consagrado el poder constituyente originario del pueblo. Pero lógicamente, el antecedente del año 99 y el antecedente colombiano y los procesos incluso de Ecuador y de Bolivia, todos indican que para que pueda plantearse el ejercicio del poder constituyente originario de esa manera, tiene que existir una manifestación directa de la soberanía popular a través de un procedimiento democrático, de un mecanismo democrático, como lo era, en el caso venezolano, en el año 99, un referendo consultivo que estaba regulado en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Entonces, fíjense lo grave, para no entrar aquí en muchos detalles, lo grave aquí es, por un lado se viola la Constitución, pero se viola, digamos, la titularidad del poder constituyente en manos del pueblo, se desconoce esa titularidad del poder constituyente que corresponde al pueblo, como lo dice el artículo 347 de nuestra Constitución, que también dice que el pueblo es el que puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Pero por un juego de palabras, a partir del artículo 348, que dice que ciertos órganos del poder público tienen la iniciativa de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, a partir de esa redacción, entonces Maduro dice, no, pero yo tengo la iniciativa. Sí, pero es que en nuestra Constitución es muy claro el concepto de iniciativa. La iniciativa es un impulso para que otro órgano o para que el propio electorado tome la decisión. Es, por ejemplo, la institución de la iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa es una facultad que tienen reconocida ciertos órganos del Estado o una porción del electorado para presentar proyectos de ley a la Asamblea Nacional. Esa es la iniciativa. La iniciativa no es la sanción de la ley. La iniciativa obliga a por lo menos considerar el proyecto. Lo mismo ocurre con la iniciativa
de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. El artículo 348 no dice el presidente puede convocar, no, el presidente dice tiene iniciativa de convocatoria. Que esa redacción la presentó Chávez en el 99 y tenía una norma posterior donde claramente se decía que después de la iniciativa venía el referendo. Pero como esa norma incluía también una serie de restricciones al poder constituyente del futuro, decidieron suprimirla. Es decir, nunca la intención fue que el presidente o un órgano del poder constituido pudiera usurpar el poder constituyente del pueblo o pudiera decidir la convocatoria de la constituyente sin el pueblo, sino que la intención fue más bien dejar abierta esa regulación para el futuro, sobre todo porque en Venezuela la experiencia del 99 que se tuvo en cuenta luego al hacer la Constitución es que el pueblo es el que aprueba las bases de la constituyente, porque la Constitución no dice sino nada más el principio general, enuncia los grandes principios, pero el pueblo tiene que en referendo aprobar las bases de la constituyente. ¿Cuáles son esas bases? Periodo de funcionamiento, número de miembros, sistema electoral, necesidad de someter a referendo la Constitución redactada. Todas estas son normas que el pueblo debe aprobar en el mismo referendo. Así se hizo en el año 99 y todos los constituyentes tenían eso como modelo cuando aprobaron esas normas constitucionales. Pero bueno, esto se deja de lado completamente y ahora Maduro dice yo convoco la constituyente y punto, sin referendo, con lo cual es una Asamblea Nacional Constituyente que se convoca sin pueblo y en realidad en el contexto en que estamos contra el pueblo. Sin pueblo y contra el pueblo. Sin pueblo, bueno, porque no le consultas al titular de la soberanía y del poder constituyente. Contra él porque es para no hacer elecciones y para poder ganar un proceso comicial que de ninguna forma podría ganar el oficialismo respetando las reglas de la Constitución, porque el sistema electoral de la Constitución, que es un sistema que respeta la universalidad del sufragio, que establece la elección a partir del concepto de ciudadanía, que reconoce la representación proporcional, que reconoce a los estados como circunscripciones principales, porque somos Estado federal, todos esos principios son principios que condujeron a la derrota que ya conocemos que sucedió en diciembre del 2015. Y pues han acudido a este fraude, porque esa es digamos, en sentido estricto, pues, digamos, fraude porque se usa una institución, pero para un fin para el cual ella no está concebida. Porque fíjense que el propio presidente, él no dice que él quiera elaborar una nueva constitución, que es lo que establece nuestra constitución como objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente dice que son algunas modificaciones. Bueno, eso sería una enmienda. A lo sumo una reforma, no una Asamblea Nacional Constituyente. Pero es que a él, al gobierno, lo que le interesa no es tanto la nueva constitución, sino la constituyente como instrumento para instalar un órgano con poder absoluto, como una instancia plenipotenciaria que termine de disolver a la Asamblea, que destituya a la fiscal general, que pueda concentrar poderes, que empiece a dictar lo que ellos han llamado leyes constitucionales. Gran perversión del sentido de lo que es una constituyente, porque cuando las califican como leyes constitucionales están pretendiendo que tengan rango constitucional aunque no se les someta al referendo, porque el gobierno se ha comprometido, pero es un compromiso, digamos, de valor muy relativo en este contexto, a que sí va a haber un referendo sobre la nueva constitución, pero ni siquiera está recogido en las bases. Las bases que aprobó el gobierno tienen dos grandes omisiones, además de grandes inconstitucionalidades a las que nos vamos a referir, pero dos grandes omisiones. No dicen que la constitución nueva deba someterse a referendo y no establecen un límite temporal para la constituyente. Imagínense ustedes lo grave que es eso, es, digamos, en contra de lo que decía Sieyès. Porque fíjense que este planteamiento es tan aberrante que si nos vamos a la teoría germinal del poder constituyente de Manuel Sieyès, todos sus principios esenciales están siendo desconocidos. Es la nación la que debe ejercer el poder constituyente. El poder constituyente, decía Sieyès, no es absoluto porque debe respetar el derecho natural. Y para ellos, para los hombres y mujeres de ese tiempo, el derecho natural implicaba muchas cosas. Es como lo que nosotros hoy llamaríamos pues, los derechos humanos. Y además, decía Sieyès, la constituyente debe dedicarse solamente a hacer una nueva constitución sin asumir los poderes constituidos. Todo eso se pretende desconocer. Y se pretende desconocer en parte porque ya, lamentablemente, tuvimos en el año 99 una desviación de lo que debía ser el proceso constituyente. Porque, sobre todo, observemos esto. Si se apela al poder constituyente dentro de una democracia constitucional, eso significa que tú tienes que respetar unos principios superiores de la democracia constitucional. Es decir, no es una constituyente del golpe de Estado, que al ser una constituyente del golpe de Estado hay toda una serie de teorías que dicen, bueno, es un poder total, las llegan a calificar de absoluto. Eso es, digamos, hoy insostenible por la evolución de la doctrina constitucional y muy particularmente la doctrina latinoamericana al reconocer procesos
como los que se dieron en Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, y estudiar también sus excesos. Al mismo tiempo, la doctrina latinoamericana se ha ocupado de reconocer y de referirse a los límites del poder constituyente. Esos límites pretenden ser negados. La Sala Constitucional ha avalado todo esto ya. Ha dictado 2 sentencias donde ha reconocido que sí se puede, o ha establecido que sí se puede convocar la constituyente sin consultar al pueblo antes. Que fíjense que en realidad esta terminología es errónea. No se trata de consultar al pueblo antes sobre una decisión que toma el presidente. Se trata más bien de que ese referendo es el que permite al pueblo emitir su voz sobre el proceso constituyente. Es el que le permite tomar una decisión. No es que va a ser consultado sobre una decisión del presidente, es que es en el concepto de nuestra Constitución, nos guste o no, pero ese es, en el concepto de nuestra Constitución, el pueblo tiene derecho a emitir esa voz y a decir, queremos ejercer el poder constituyente. Pero tiene que decirlo él, no alguien por él, porque eso es la negación del concepto en sí mismo. Es una contradicción en los términos, digamos. Es una implosión conceptual, o sea, es algo, digamos, muy grave, ¿no?, desde el punto de vista democrático. Y, sin embargo, la sentencia 378 del 2017 de la Sala Constitucional dice que ese referendo no se puede exigir porque eso sería limitar el poder constituyente. Pero ¿cómo va a ser limitarlo si es lo que le permite ser, aparecer en el espacio público? No lo limita. Aprobaron, el presidente dictó unas bases comiciales sin consultarlas con nadie. Esto hay que verlo también como un antecedente de Venezuela del año 99. En el año 99, Hugo Chávez, siendo presidente, el primero, cuando convoca el referendo sobre la constituyente, él propuso 2 preguntas. Primera, ¿convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente? Fíjense que la pregunta era clara. No era, ¿está de acuerdo usted con que yo convoque? Sino, ¿convoca usted? Esa misma idea es la que se refleja ahora en el 347 de la Constitución. Pero la segunda pregunta decía, ¿autoriza usted al presidente de la República para que el presidente, después de escuchado todos los sectores del país, apruebe las bases de la constituyente? Esa segunda pregunta fue impugnada ante la Corte y la Corte la anuló porque dijo, viola el derecho de participación ciudadana, que había sido uno de los fundamentos que le permitieron admitir una constituyente que no estaba prevista en la Constitución del 61. Y se anuló esa segunda pregunta. Y Chávez tuvo que hacer explícitas las bases. Es decir, que este proceso es tan regresivo en derechos humanos que ni siquiera Maduro está cumpliendo con eso que pretendió hacer Chávez al comienzo. De ni siquiera le pregunta al pueblo, ¿me autoriza para yo, consultado a todos los sectores, fijar las bases de la constituyente? ¿Por qué no lo hace? Porque sabe que el 90% de los electores diría no. Ya todos los estudios de opinión dicen que solo un 10% aprueba la constituyente. Hay un diputado, Miguel Pizarro, un diputado joven de las nuevas generaciones políticas en Venezuela, que lo admiro mucho, y él usa una expresión que la tomo de él porque es más de un político que de un profesor, digamos. Pero él dice, solamente en Venezuela hay algo, una sola cosa es más impopular que Maduro, la constituyente. Y es verdad, porque Maduro tiene ahorita como un 15%. Puede ser un poquito, puede ser que llegue al 20% de aprobación. La constituyente no va más allá del 9%, 10%. Porque vamos a ver que el propio chavismo la rechaza. Y por eso han surgido voces disidentes. En definitiva, no es una Asamblea Nacional Constituyente, es otra cosa, es un órgano espurio que se instalará para tratar de asumir poderes absolutos, y ello viene, sí, de una experiencia negativa del año 99, porque la Asamblea nuestra, una vez que se instaló, se declaró plenipotenciaria, rompiendo con todas las pautas que había fijado la Corte Suprema de Justicia. Y al declararse plenipotenciaria, intervino el Congreso, reorganizó el Poder Judicial. Eso dio lugar luego a que renunciaran varios magistrados y a una sentencia luego dividida de los 15 miembros, de 8 votos en un sentido, 7 en otro, sobre los poderes de la constituyente. Bueno, en definitiva, pues, se están desconociendo límites que son propios de cualquier manifestación de un poder constituyente dentro de una democracia constitucional. Es decir, que no surge de un golpe de Estado. Los derechos humanos y su progresividad, porque es regresivo el planteamiento en derechos humanos. Fíjense que no solo es regresivo, ¿saben cuál es lo más delicado de la constituyente? La constituyente liquida la Constitución en uno de sus principios fundacionales. Porque esa Constitución se basó en la idea de la democracia participativa y protagónica. Y con base en ese principio se quiso sustentar la tesis de que el pueblo podía convocar una constituyente aunque no estuviera prevista en la Constitución del momento. Ese principio está absolutamente ya liquidado. Es decir, que el madurismo está en tal situación de caos que está desmantelando los propios símbolos y los principios superiores de su lucha, de su proceso. Las propias bases de su legitimidad histórica están siendo dinamitadas por él, porque es un lastre ya.
y para mantenerse en el poder, para prorrogar su permanencia en el poder. Es una constituyente que evidentemente carece de alma de constituyente. No hay momento constituyente. No se trata de que haya un planteamiento nuevo, digamos, de que queremos revisar una institucionalidad y entonces el pueblo quiere una revisión a fondo de su institucionalidad. No, se trata de una constituyente del fracaso, es decir, de la huida hacia adelante, de la huida de las elecciones. Es una constituyente para la prórroga, no para la esperanza hacia lo que en un momento determinado el pueblo, nos guste o no, pueda pensar para un futuro, para su futuro. Hay que respetar también como límite los tratados internacionales y cualquier reforma del tratado pues debe llevarse adelante en los términos que ellos contemplen, si lo permiten. El concepto de democracia tiene que respetarse en el procedimiento constituyente, de democracia constitucional. Una idea por lo menos básica de Estado de Derecho, es decir, y esto se proyecta sobre el propio trabajo de la constituyente, que no debe concentrar todos los poderes del Estado. En nuestro proceso del 99 se incluía también una referencia a la tradición republicana, al respeto de la tradición republicana, no solamente en el sentido de que rechazamos la monarquía, sino también ciertos elementos de nuestra historia constitucional que la han distinguido, como el carácter federal del Estado. Y yo añadiría también aquí el principio de representación proporcional, porque esto, fíjese que no tiene que ser igual en todos los países, ¿no? Pero en nuestra historia constitucional ha sido esencial la representación proporcional. Y ha estado reconocida desde la misma germinación democrática, desde el inicio de nuestra democracia. Y ha permitido procesos de inclusión de fuerzas políticas de izquierda que ejercían primero una oposición extraparlamentaria, extrasistema, y que gracias a la representación proporcional se incorporaron a la vida parlamentaria. Hay, por supuesto, límites funcionales y temporales. Todo esto se viola, o muchos de estos principios se violan, porque fíjense, el tema de la progresividad de derechos humanos, la constituyente es regresiva en derechos humanos, porque en el 99 se reconoció un derecho al referendo. Fíjense que la Corte Suprema de Justicia lo denominó derecho humano al referendo sobre el poder constituyente. Ese derecho humano, ¿cómo que va a desaparecer? Se va a fumar ese derecho. ¿Dónde está ese derecho? Simplemente decapitado por el proceso constituyente como se quiere llevar adelante. Al mismo tiempo, se violan convenios internacionales de derechos humanos ligados y la propia idea de la democracia en relación con el derecho a un sufragio universal e igual. ¿Por qué? Porque se establece sufragio corporativo. No solamente se prevé la universalidad del voto, sino hay un sufragio por sectores, que son sectores no exhaustivos. ¿Qué quiere decir que hay sectores no exhaustivos? Que hay personas que no van a tener ese voto. Hay personas que van a tener 2 o 3 votos, porque van a tener el voto de ciudadanía, el voto del sector, por ejemplo, de campesinos o de pescadores o de estudiantes o de jubilados, y si están en otro sector puede que tengan 3. Pero en cambio hay personas que no son incluidas en ningún sector, porque no son trabajadores activos, porque no son jubilados formales del sistema de seguridad social, no son estudiantes. No están en ningún sector. Pero es que además, más grave todavía, bueno, ya esto es gravísimo porque viola el principio democrático de que la universalidad del sufragio no se aplica dentro del sector, como ellos pretenden decir. No es la universalidad de los pescadores, no es la universalidad de los trabajadores, no es la universalidad de los jubilados, que tampoco se cumple, por cierto. Es la universalidad de la ciudadanía. Eso es lo propio de la democracia. Y el trabajador y el pescador y el campesino tienen una participación protagónica como ciudadano. Pero vamos ahora a los aspectos más prácticos. Esos registros electorales no existen, porque en Venezuela, como somos democracia, por lo menos en la Constitución, nunca hemos tenido esa clase de elección nacional sectorial, corporativa, orgánica, decían en España en la época del franquismo, corporativa en la época del fascismo en Italia. Como nunca ha existido una elección así, esos registros no existían al momento en que Maduro convoca a la constituyente de esa manera y empezaron a elaborarse y todavía se están haciendo. Y no se han sometido a todos los principios que rigen para la transparencia, auditoría sobre los registros electorales, que tiene que publicarse un registro preliminar, tiene que haber procesos de auditoría, luego un registro definitivo, es decir, toda una serie de pasos. Incluso el proceso de la constituyente fue tan atropellado que antes de que el directorio del organismo, que son 5 miembros, hubiera debatido las bases comiciales propuestas por el presidente, ya el CNE, la presidenta, dijo que iniciaba el periodo de postulaciones. Por eso es que la oposición no participó. La oposición no participó por 2 razones. Primero, porque entiende con razón que eso es todo completamente un fraude.
No es algo comparable a lo que pasó en el 2005, porque no sé si ustedes saben que la oposición se abstuvo de participar en las elecciones parlamentarias del año 2005. Eso sí fue un error, porque ese era un proceso constitucional. Esto no, esto es abiertamente fraudulento. Pero es que además, antes de que la oposición pudiera más o menos empezar a discutir el asunto, ya empezó el plazo inmediatamente, sin que el directorio en pleno hubiera considerado las bases. Y el único rector que está ahí, que no es del chavismo, denunció esto inmediatamente. Y se fijó un plazo de prepostulaciones. Quien no se postulaba ahí no se podía postular después. Bueno, entonces se viola ese principio democrático, se viola también el principio del sufragio igual, porque hay personas que tienen varios votos, otros que nada más pueden tener un voto, porque no fueron incluidas en ningún sector. Ya las personas ahora, los ciudadanos, podemos meternos, introducir nuestros datos en la página web del Consejo Nacional Electoral y podemos ver en qué sector nos colocaron. Se han hecho, digamos, clasificaciones totalmente arbitrarias, porque son registros, como les decía, que no existen como registros electorales y que no deben existir. O sea, evidentemente, porque eso no es un proceso democrático, una elección democrática. Se viola el Estado de Derecho porque se le pretende dar plenos poderes, se pretende disolver a la Asamblea, destituir a la fiscal. La tradición republicana se viola porque se desconoce la representación proporcional. Y aquí viene el otro tipo de constituyentes. Va a haber dos tipos de constituyentes. Constituyentes sectoriales, que son estos de carácter corporativo, a los que me refería, y constituyentes territoriales. Pero a diferencia de nuestra tradición federal, donde las circunscripciones principales son los estados, ahora escogieron el municipio con carácter uninominal. ¿Por qué? Porque hay municipios que tienen muy poquita población, municipios rurales, con muy poca población, pero donde el chavismo pudiera todavía tener mayoría. Claro, digamos, de manera correlativa a esto, hay municipios que pueden tener 3 millones de habitantes, en los cuales la mayoría la tiene la oposición, y tiene una mayoría que puede ser de 80% a 20%. Pero con el sistema territorial, que viola la proporcionalidad, la oposición tendría allí un solo constituyente, con 3 millones de votos, o digamos con el 80% de esos 3 millones de votos, mientras que el oficialismo, en un municipio de 1000 habitantes, si saca el 51% de los votos, se lleva el mismo constituyente. Es decir, genera una falta de proporcionalidad pensada así, diseñado el sistema de esa manera, pero viola un principio que está en nuestra Constitución, artículo 63, representación proporcional, que es el principio en nuestra tradición, como les decía, más democrático. Podía haber distintas formas de aplicarlo. Si usted quería circunscripciones uninominales de municipio, bueno, permítalo, pero luego que se haga el cálculo en el Estado a través de un sistema que se le suele llamar mixto o alemán, ¿no? Que nosotros desde 1993 lo incorporamos a nuestra legislación electoral, hasta el presente. Un sistema donde al final se hace el cálculo de la proporcionalidad. Entonces, pero no, evidentemente, esto estaba fríamente calculado y los expertos electorales de la oposición, cuando analizaron las bases, concluyeron que en la base territorial la oposición podía ganar por un constituyente, solamente, teniendo 80% de la votación. O sea, incluso hicieron dos escenarios. El primer escenario lo hicieron con la misma votación que obtuvimos, para no hacer como especulaciones, porque evidentemente todos los estudios de opinión indican que la oposición, si tenía un 60%, 65% en el 2015, hoy está llegando al 80%. Claro, falta ver el tema del candidato, hay otros temas por resolver, pero si nos basamos en lo que fue el resultado electoral del 6 de diciembre de 2015, los estudios de simulación electoral indican que la oposición ganaría por un constituyente, pero con el criterio sectorial, ahí perderíamos todos, porque algunos de los sectores son exclusivamente formados por chavistas o están controlados por el gobierno, sobre todo los llamados consejos comunales y comunas, que han sido ideologizados, que se registran ante el Ejecutivo, que el Ejecutivo es el que dice cuál puede ser reconocido como válido. Entonces, pues es un proceso, en ese sentido, abiertamente fraudulento. Y hay límites, además, estos límites a los que yo me refería están en la Constitución, en el artículo 350. El artículo 350 reconoce los límites de la Asamblea Nacional Constituyente y refleja los principios democráticos, los derechos humanos, la tradición republicana, la unidad del concepto de pueblo. Y ahora la oposición está, digamos, en condición desigual con estudiantes que, como ustedes han visto, y uno lo dice con gran dolor, pierden la vida en esa lucha. En esa lucha, pues, donde los estudiantes normalmente, pues, ellos tratan de devolver las bombas lacrimógenas que reciben,
en fin, tratan de organizarse. Se han formado también algunos que llaman los escuderos. Los escuderos son algunos que con algo, digamos, algo de metal, con algunas consignas, pues van como tratando de protegerse. Pero fíjense lo lamentable que es eso. Fíjense que hace poco mataron a un joven a bocajarro. Él simplemente estaba pasando cerca de una base militar que tenía una cerca, detrás de la cual los guardias estaban protegidos. O sea, ni siquiera había ningún peligro para la vida de los funcionarios, ¿no? Además que era, como les digo, un joven desarmado. Pues un militar ha sacado un arma, una escopeta, la ha introducido en medio de los barrotes y ha disparado a unos pocos metros de distancia tres veces sobre el cuerpo del estudiante. Y lo que dijo el comandante de la Guardia Nacional fue que pide a la oposición que evite que los jóvenes se acerquen a las comandancias militares. Fíjense ustedes todo pervertido, eso es pervertido. O sea, cuando la función de los agentes de orden público tiene que ser proteger los derechos humanos, respetar los derechos de la gente. O sea, no podemos pensar que es como esos carteles que ponen perro bravo, no se acerque. O sea, digamos que cualquier acercamiento militar pone en riesgo la vida. ¿Cómo va a ser eso? Que estamos seguros además que eso no es lo que piensan la mayoría de los militares. La mayoría de los militares seguramente están indignados, pero oprimidos también ellos mismos, víctimas de la autocracia. Entonces, bueno, en esta situación desesperada, porque queremos sobre todo que se convoquen elecciones, la oposición, la Asamblea Nacional está invocando los artículos 350, 333 de la Constitución, tienen que ver con la desobediencia civil, la resistencia a la opresión, pero bueno, sabemos que al final son mecanismos que no te permiten ganar un caso ante un tribunal, son mecanismos de la lucha democrática, básicamente tienen que ver con la protesta ciudadana, las manifestaciones. A fin de cuentas, pues, este es un proceso antidemocrático, antihistórico, fraudulento, regresivo en materia de derechos humanos, que se produce en medio de una represión brutal, con detenciones arbitrarias. En estos días, antes de venir para acá, fue detenido un colega que asesora a la MUT, él en temas electorales. Hicieron un allanamiento sin orden judicial en una casa donde estaban reunidos varios líderes de oposición conversando. Inmediatamente entonces ya cualquier reunión es calificada de clandestina, conspirativa. Detenido y lo pasan a la jurisdicción militar, porque como la fiscal general no está dispuesta a imputar a estas personas porque considera que de por medio pues estarían violaciones a los derechos humanos, entonces lo pasan a la jurisdicción militar. Hay un diputado suplente que tiene ya como 6 meses detenido en la jurisdicción militar, está en condiciones pésimas de salud. Hay otro que estaba como desaparecido, un diputado del estado Barinas, Wilmer Azuaje, desapareció. Y después de 3 meses, ahora es que reaparece a través de un video explicando las condiciones inhumanas en que está detenido. No hay ningún juez que pueda conocer un habeas corpus contra esto. Fíjense que ha habido como 2 casos o 3 hasta ahora de jueces que se han atrevido a ordenar liberaciones de estudiantes. Inmediatamente ha llegado el SEBIN, que es la policía política. En uno de los casos se llevó detenido al juez, pero en los 3 fueron destituidos los jueces. En los 3 casos. Eso es suficiente para que ustedes vean lo que está pasando. O sea, si no hay un juez que pueda, con su autonomía, decir yo considero a esta persona inocente y yo ordeno su libertad, ¿puede haber Estado de Derecho? Evidentemente que no. Y son muchos más los ejemplos que puedo dar. Por ejemplo, tenemos ahora 14 detenidos en la policía política con orden de excarcelación. No la cumplen. No les da la gana de cumplirla. No la cumplen, la orden de excarcelación. El Ministerio Público lo exige, no importa. Porque hay un comandante que está por encima de la Constitución y que dice no van, no le damos la libertad. Bueno, entonces, es lamentable también esta propuesta porque conduce a un escalamiento del conflicto. El presidente ha dicho, queremos ir a fórmulas de diálogo. Pero, ¿creen ustedes que puede ser un planteamiento para el diálogo? O sea, un planteamiento que desconoce al pueblo su derecho a decidir si quiere o no constituyente. Que se convoca con unas bases comiciales a la medida, desconociendo principios democráticos. Y bajo la premisa de que solo adulterando las reglas de la Constitución se podía ganar una elección con el 90% de la población en contra. Entonces, y sobre todo porque, como les decía, pues las bases son diseñadas de tal forma que la oposición no podía tener allí la mayoría que el pueblo sin duda quiere darle. Y le dio en las elecciones parlamentarias. Esto conduce a un escalamiento del conflicto que no lo queremos. Los venezolanos no queremos ese escalamiento del conflicto.
Pero al mismo tiempo no podemos aceptar una Asamblea Nacional Constituyente o una supuesta Asamblea Nacional Constituyente convocada de esa manera. No sé si ven el dilema. No queremos la escalada del conflicto, pero no podemos negarnos a nosotros mismos en nuestra condición de ciudadanos. No podemos resignarnos ante la injusticia. Y yo no le puedo decir a mis alumnos, me da mucho dolor, que son los estudiantes los que están más expuestos. Eso me preocupa enormemente. Y veo con buenos ojos todo lo que pueda conducir a una solución pacífica en Venezuela. Pero al mismo tiempo, yo no sería moralmente correcto si yo les dijera, acepten la injusticia. No importa que esto ocurra, porque ellos están peleando por su futuro. Tenemos en Venezuela una emigración a gran escala. ¿Por qué? Porque los jóvenes piensan que en su país no tienen futuro. Esto debería preocupar a cualquier gobierno que fuera mínimamente democrático. ¿Qué responde el gobierno? Bueno, es que ellos están en su libertad de tránsito. Ellos pueden emigrar, pero ese es un gran cinismo frente a una problemática que nadie puede desconocer, que por una crisis económica a gran escala, incluso fíjense ustedes, sin que digamos quién es el responsable, porque aquí el tema es el de la responsabilidad de un gobierno ante su pueblo. Aun cuando el gobierno considere, por ejemplo, que esos jóvenes que tienen esa visión sobre él están equivocados, si ve que la vida de esos jóvenes y su visión de futuro en su país está en peligro, tendría que preocuparse por eso y no desconocerlo. No sé si me explico. Más allá de que el gobierno pueda pensar que tiene sus razones, porque hay procesos de conflicto político tan grandes, donde es muy difícil que las partes acepten la razón de la otra, pero hay que tener un sentido un poco superior sobre los altos intereses de la nación, y ambas partes deben tenerlo, sin duda, también la oposición. Pero, bueno, ahí ustedes saben iniciativas de la OEA que no prosperaron del todo, también se iba a hacer un llamado allí sobre el tema de la constituyente. Está trabajándose en una iniciativa de los países acompañantes, y algo que considero muy importante. Muchos en Venezuela estamos trabajando y ya hemos llevado a cabo muchas actividades para formar un gran frente amplio de defensa de la Constitución, con personas que vienen del chavismo, que están ahora en el chavismo disidente, que están descontentas, que defienden esa Constitución con más vehemencia que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron con esa Constitución desde su gestación. Nosotros también las defendemos porque reconocemos los procesos históricos y aceptamos esa Constitución hoy como una Constitución común, con sus defectos, y pensamos que a futuro tiene que haber reformas. Pero hoy tenemos en Venezuela una Constitución. Eso también está en riesgo, porque cuando tú tienes un conflicto de gran escala como este, es importante que tú tengas un texto constitucional común para las partes, que al momento de una eventual negociación, tú digas, bueno, ¿cuál es la plataforma de partida de esta discusión? Esta que está aquí, la Constitución. Vamos a ver, tú la interpretas de una manera, yo de otra, pero tenemos una plataforma. Eso puede destruirse, porque no está tan claro que lo que se vayan a hacer sean solamente cambios decorativos. Puede ser que se hagan cambios de fondo en la Constitución. Hay quienes han dicho que se puede querer establecer el sistema sectorial electoral a futuro, o ese mismo sistema territorial que permite ganar una elección sin tener la mayoría a futuro. Evidentemente, todos los cambios de ese tipo, pues el 90% de los venezolanos que nos oponemos a la constituyente no los vamos a aceptar, no los podemos aceptar. Y entonces surgirá un debate nuevo en el país que yo creo que nos los pudiéramos ahorrar en estos momentos. El debate por una nueva constitución, porque si nos dejaron el 90% fuera de la constitución, pues tendríamos entonces que nosotros ir a pensar en una nueva constitución. En cambio, hoy estamos aceptando esa constitución por muchas razones, porque recogió algunas propuestas de reforma que se habían hecho en Venezuela desde los años 80, porque es progresista en derechos humanos, porque aunque no fue tan abierta explícitamente ese proceso constituyente, pero los académicos pudimos llevar algunas propuestas allí al texto y quedaron reflejadas esas propuestas en el texto. Hay otras cosas que fueron más del chavismo, algunas tal vez opinables o podemos estar en contra, pero que son parte del debate democrático, otras que ponen en riesgo la democracia. Bueno, esos son temas para revisarlo. Por ejemplo, la reelección indefinida, que se aprobó después a través de una enmienda, es un tema delicado. Ya la reelección por una sola vez con periodo de 6 años rompía los consensos que había en el país en ese momento. Pero lo que quiero decir es que hoy tenemos una constitución y hay muchos sectores que vienen del chavismo que consideran esto también como fraudulento, entre ellos la Fiscal General de la República. La Fiscal General de la República cruzó el Rubicón, digamos, no para ir a Roma, como algunos piensan, ¿no? Y yo en un artículo reciente que les puedo pasar, que se titula precisamente así, la Fiscal General cruzando el Rubicón. Concluimos que no, concluimos que el tema de fondo es un tema, yo creo, más moral
tiene que ver con aquello que decía Tolstoy, decía, y completaba esa frase de Tolstoy por Zweig, decía, lo importante, solo hay una cosa importante, que a cada uno le quede tiempo para hacer en el momento oportuno lo que debe hacerse. Es un tema más de ese tipo lo que está detrás de la decisión de la fiscal. Es decir, llegar un momento ya de ver tanta corrupción, ¿no? Digamos, tantos niveles de podredumbre, y lo que les decía, la negación de los propios principios fundacionales. Porque eso, y con esto ya termino, la Asamblea Nacional Constituyente es una paradoja, envuelve una paradoja, porque confiere a esa Asamblea poder absoluto, pero tiene una fuerza deslegitimadora enorme. Conduce a una alta deslegitimación. ¿Por qué? Porque es ya reconocer explícitamente, no quiero elecciones, sé que las perdería, invento el sistema a mi medida, porque es la única forma de no perderlas, no le pongo a plazo a la constituyente, porque tengo que ver el momento en el cual me convendrá eventualmente hacer el referendo. No opongo el referendo explícitamente, porque dijo, Maduro incluyó luego un exhorto. Maduro dijo, exhorto a la constituyente a que haga un referendo sobre la nueva constitución, un simple exhorto. Cuando uno pulsa un poco, ¿no? Y escucha entrevistas, declaraciones de voceros oficiales, ¿qué dicen ellos? Bueno, no olvidemos que al final la asamblea es originaria. Es decir, que fíjense ese artilugio de alquimista al cual nos han conducido. Es decir, en la primera fase, ahí no tenía importancia el poder constituyente del pueblo y ahí decidía el representante. Pero entonces, una vez que se instale ese órgano, ahí sí lo van a querer reconocer como expresión del poder constituyente del pueblo y como un órgano que es el que tiene que decidir si convoca o no a referendo la nueva constitución, porque el pueblo, a diferencia del 99, no fue consultado al respecto. Porque en el 99 el pueblo sí dijo, exijo referendo de la constitución. Lo cual se desprende también de la constitución vigente porque dice que la asamblea solamente puede redactar una nueva constitución. Bueno, entonces es un poco la síntesis pues de una lucha que se está librando. Como les decía, ojalá se encuentre una solución razonable, respetuosa de las partes, respetuosa de la democracia, de los derechos humanos, para preservar ese futuro democrático para Venezuela. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Jesús María Casal por esta vista de primera mano sobre la situación ya más que desafiante en Venezuela. Como consejero jurídico al Parlamento, yo conozco a nadie que sería más idóneo de hablar sobre esta situación. Y también como directora de un programa de Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer, porque de hecho el trabajo internacional de mi fundación justamente empezó en Venezuela, porque el primer canciller de Alemania, Konrad Adenauer, que tiene el nombre de mi fundación, era muy amigo del canciller Caldera en Venezuela. Y estos dos juntos fueron los formadores de esta cooperación internacional de la Fundación Konrad Adenauer. Es por esto que para nosotros de la Fundación también nos da mucha tristeza ver que este trabajo en este país, no quisiera decir fracasado, pero se encuentra en un periodo muy difícil. Y también como ya inhabitante de Colombia en este momento, siempre ya me da mucha pena ver que estos dos países han trasladado unos años en una dirección completamente contradictoria. Hace 30 años como se dice, el niño preocupante en Latinoamérica era Colombia y ahora y el ideal del Estado de Derecho era Venezuela y ahora es exactamente viceversa. Entonces me da mucha pena ver que escribiste en este libro es el contrario que los está pasando en Venezuela. Y para mí me parece absolutamente un paradoxo que esta misma constitución, que fue la constitución de Chávez, ahora es sujeto de cambio solamente con el pretexto de instalar un órgano absoluto. Pero bueno, con estas
pequeñas reflexiones. Quisiera darles la oportunidad de preguntar sus preguntas al profesor Casal y les dejo brevemente la palabra en los últimos minutos que nos quedan. ¿Alguien tiene una pregunta para el profesor? ¿Qué pasa si nos quedamos con la misma Constitución? ¿O qué debe ser en este momento álgido que deba de convocarse? Si usted nos ha planteado los artifuntos o mañas que podría a gente del poder. Sí. Bueno, sí, es muy buena pregunta porque fíjense lo que ocurre, que realmente no estamos en un momento constituyente, evidentemente, y el propio presidente reconoce, porque claro, sería él ante sus propias filas una gran contradicción que él dijera yo quiero hacer una nueva constitución, cuando la constitución que siempre ellos han considerado como perfecta y que nosotros en la oposición hemos considerado aceptable democráticamente y que estamos dispuestos a convivir con ella en el marco precisamente de una transición política, de una alternancia política. Bueno, el presidente Maduro, como no puede decir, pues, y en realidad no lo ha dicho, que él quiere hacer una nueva constitución, él lo que ha señalado es que serían algunas modificaciones, constitucionalizar las misiones o establecer el poder popular. Este segundo punto sí es más delicado, porque el poder popular, tal como se le concibió en la reforma 2007, que fue rechazada por el pueblo, es un poder que no nace de elecciones, decía la reforma 2007. Decir que no nace de elecciones es delicado en una democracia. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que efectivamente, ¿qué es lo que debería pasar ahora en Venezuela? Ahora en Venezuela lo que debería ocurrir es que estos países acompañantes logren sentar a las partes y que se suspenda el planteamiento de la constituyente, que se hablen los temas de fondo que se han planteado sobre elecciones. Está primero, como les decía, el planteamiento de las elecciones regionales y municipales, que están ya vencidas, han debido convocarse las regionales el año pasado, y este año tiene que convocarse la municipal. Y luego hay un tema para la negociación, el tema de adelantar o no las elecciones. Entonces, está el tema de los presos políticos, por ejemplo, esas personas que les decía que tienen orden de excarcelación, otros diputados presos, muchos jóvenes en la jurisdicción militar, que todo eso se revise y se corrija. Y está el tema también de que se respeten las atribuciones de la Asamblea Nacional. Y del lado del gobierno, pues seguramente tendrán también sus exigencias. Entonces, eso yo creo que realmente, con un poquito de sensatez, es lo que debería pasar. Pero, ¿cuál es el problema? Que como el planteamiento de la constituyente es muy agresivo, es muy ofensivo, está conduciendo a la escalada del conflicto. Y cada día que pasa y el conflicto crece, nos alejamos más de un escenario como ese. Porque ambas partes tienden y tendemos humanamente, es decir, yo no me quiero presentar aquí como neutral, no lo he sido tampoco, ¿no? O sea, digamos, he descrito la realidad tal como la veo, pero no estoy en un papel de árbitro, ¿no? Y sin embargo, al mismo tiempo, yo pienso que los venezolanos tenemos que ser capaces de, defendiendo con mucha fuerza nuestra visión sobre lo que está pasando, entender que hay un valor superior de la paz y del respeto a la vida. A mí me duele enormemente sobre todo lo que está pasando con los estudiantes, con los más jóvenes, que en esas luchas que ellos llevan con tanta ingenuidad, porque fíjense que luego hay hechos que se han dado a veces en algunas manifestaciones al final que hay que censurar, por ejemplo cuando se tumbaron unas rejas de una comandancia militar, o sea, hay hechos, pero realmente la motivación principal de los manifestantes, de los jóvenes, es una motivación limpia, de jóvenes que no quieren resignarse a que no tienen un futuro en el país, que quieren tener un futuro en Venezuela y que están dando una lucha donde exponen la vida, porque del lado del gobierno no responden con rosas, sino que más bien ha habido exceso en la represión, ha habido uso desproporcionado de la fuerza. El Ministerio Público lo ha denunciado y es un tema pues que puede estar exponiendo cada día más a los estudiantes a perder la vida o a ser lesionados, afectados en su integridad. Sí, pues. Doctor, buenas tardes. César Olmedo.
Hay una pregunta que quisiera hacerle relacionada con algo que está sucediendo en México, en particular en la Ciudad de México, pero con miras a una cuestión de que usted abordó. Aquí en la Ciudad de México, el 5 de febrero, se publicó la Constitución local, la Constitución de la Ciudad de México. Le doy un poco el contexto. Aquí la Ciudad de México pues no tenía Constitución, estaba reglamentada por un estatuto, y a partir del 5 de febrero se publica una Constitución. Y esta Constitución, hecha por una Asamblea Constituyente, pues se somete a control constitucional, la impugnan diversos actores políticos, el Senado, la Consejería Jurídica, la CNDH, total, acumula 7 procesos constitucionales que están ahorita en la Corte. Esto llevó a una pregunta a la Suprema Corte, que fue si la Asamblea Constituyente puede o tiene facultades para comparecer a juicio y defenderse, habida cuenta que toda la teoría constituyente nos dice que, usted ahorita lo citaba con Emanuel Sieyès, se presenta, se hace la Constitución y se desaparece este órgano. Entonces, en México, la Suprema Corte de Justicia vetó esa posibilidad al principio, y a partir de una impugnación de uno de estos personajes de la Asamblea Constituyente, se revocó y se determinó que sí tiene competencia para, pues, un órgano que, aunque ya había desaparecido, pues puede volver a configurarse para efecto de defender su propia obra en sede constitucional. Entonces la pregunta, esto sucede en México, en la Ciudad de México. La pregunta obvia sería para usted, su punto de vista, en el remoto caso que todo esto fuera avanzando al punto de hacer ya un producto constitucional, esta obra del constituyente podría estar sujeta a control constitucional internacional, porque si lo dejamos nada más en un control interno, pues va a pasar lo que ahorita usted ya nos detalló, un candado político, una cuestión política no justiciable, etcétera. Pero si se lleva a instancias internacionales, la mirada puede ser distinta, porque la propia Convención Americana, los propios pactos internacionales, todo eso ya está mirando. Usted citaba esta referencia al Vaticano que me pareció impresionante, ¿no? Todo el ojo internacional está puesto ahí. Eso a mí me lleva a pensar que preliminarmente puede ser sujeta a control esa constitución de este constituyente. Entonces no lo sé, esa sería la pregunta, y agradeciendo su bueno, presencia. fíjese, gracias, ¿no? También pregunta interesante. Fíjese que en el año 1999, tuvimos también una aproximación a esa discusión, porque en ese año las bases de la constituyente sí se sometieron a referendo. Y había una base que era la número 8, base comicial octava, que fijaba los límites de la Asamblea Nacional Constituyente. Y en esos límites se incluían los derechos humanos, su progresividad, los valores valores y principios de la tradición republicana, los tratados internacionales, las garantías democráticas. Y hubo un caso en el cual se dictó un decreto, la constituyente dictó un decreto de reorganización del Congreso. Y el vicepresidente del Congreso en esa ocasión interpuso un recurso contra ese decreto de la constituyente. Pero ese decreto lo basó sobre todo en el parámetro constitucional de la Constitución en vigor en ese momento, de 1961. No en la base comicial octava. Y eso dio lugar a que se diera pues allí un debate, y esa es la sentencia que yo comentaba, pues que por una votación dividida de 8 a 7 miembros, la Corte Suprema estableció que esa asamblea era expresión de poder constituyente originario y que sus actos no podían ser controlados con base en la Constitución, que iba a ser cambiada, pero sí con base en las bases comiciales, o sea, sí con fundamento en esas bases comiciales, en específico la base comicial octava. No hubo control, pero quedó planteado el principio, y luego ya cuando se aprobó algunos decretos, otros decretos posteriores también fueron impugnados, y siempre la Corte Suprema de Justicia reconoció que estaba facultada para el control de esos actos, sobre la base de la base, digamos, con el fundamento en la base comicial octava. No, el parámetro fue de la base comicial o del principio que el propio pueblo había aprobado en referendo. Ahora, por supuesto que allí puede plantearse también el control internacional, más aún cuando la propia base comicial octava aludía a los tratados internacionales y a los derechos humanos. Pero aunque no lo hubiera dicho, evidentemente que está planteado el control internacional, porque no olvidemos que los derechos, de acuerdo a la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte, no pueden ser limitados
sino de acuerdo con lo que establecen la Constitución y leyes de los países. Hay casos en que esto es explícito, por ejemplo, el derecho a la libertad personal. Nadie puede ser privado de su libertad sino de acuerdo con lo que establece la Constitución y las leyes. La violación de esas normas es violación también del derecho. Con lo cual, sí pienso que se puede plantear un control internacional. Y sobre la otra pregunta, de si se le podía reconocer, me parece interesante el caso que usted pone. Yo en realidad pienso que no necesariamente esa sería la solución, la de que reconocer a un cuerpo que ya está extinto, reconocerle ese derecho de defensa. Yo, digamos, lo vería eso como una opción, pero no lo veo como algo necesario, porque pudiera plantearse también que todos los interesados se les reconozca una audiencia, es decir, los que estén a favor, ahí puede haber exconstituyentes también. Todos los sectores sociales que estén interesados en que se mantenga la Constitución, que defienden su constitucionalidad, se les reconoce su legitimación. Pero no necesariamente veo que haya que pasar por una especie de resurrección del órgano. Pero entiendo que, bueno, es discutible, ¿no? Por supuesto, pero simplemente lo veo como que no es una solución necesaria esa. Puede haber otras formas que permiten que se recojan distintas opiniones, se escuchen diversas posiciones sobre esa impugnación. Gracias. ¿Alguien más? Nadie. Todo queda claro, Roba. Tú no puedes más. Sí, es que ayer mis amigos me dieron aquí un chile que lo llaman chile habanero, como que es. Y esto me ha dejado, estoy todavía golpeado, ¿no? Bueno, entonces muchas gracias otra vez, Jesús. Bueno, hay algo chistoso de la situación al final, esto me da un poco de esperanza. Y en todo esto, preocupación por el Estado de Derecho en tu país. Ya todos nosotros de la Fundación y yo creo que también de la audiencia, el día de hoy deseamos que se encuentre una solución pacífica y ojalá pronto, porque como tú nos has dicho, es una situación cada día más intolerable. Y ya cuenta con nosotros, con la Fundación, yo creo que con todos ustedes en lo que podemos apoyar, aunque es poco, para que encontremos esta solución muy rápidamente. Muchísimas gracias y hasta pronto a todos ustedes. Bueno, sí, se cumplió.